Entonces está esta cosa de que, ¿qué es lo que está buscando ese escritor cuando escribe? O sea, lo que está buscando Benedetti con La Tregua es muy distinto a lo que está buscando Lafourcade con La Palomita Blanca, que yo te aseguro que la novela más leída en Chile es de un escritor chileno que no se ha vendido afuera. ¿Ah? La visión de mundo de Lafourcade está tan acotada que cae en el patio chico de una casa de FL2. La visión de mundo de Benedetti es un poco más grande. Es un poco más grande y por lo tanto puede contener algunos atisbos de universalidad. Y por lo tanto puede ser interesante para otra gente, de otras culturas, de otros ámbitos. No sé si me entiende. Aquí en Chile, quizá la poesía, nosotros estamos muy marcados por la poesía. Hubo una época aquí en Chile, me tocó vivirla, en que se diferenciaban claramente entre el lenguaje poético y el lenguaje novelesco. Entonces, si uno escribía con muchos adjetivos, entonces era poético. Entonces era conveniente que uno leyera a Neruda, a Huidobro, a la Mistral, que sea, a los grandes poetas de este país. Que Chile tiene 2 Nobel en poesía. Pero si uno escribía sin adjetivos, entonces quiere decir que uno era narrador. Entonces eso significaba que uno tenía que leer a gente como Manuel Rojas, a Nicomedes Guzmán. Y tenía que ser una narrativa bien centrada en cosas concretas. O sea, un narrador como Cortázar, que está definido como el maestro de la cachetada metafísica, no habría tenido cabida como narrador en Chile. Porque lo que toca es tan etéreo, es tan sutil, que no se puede entender que eso sea narrativa aquí. Aquí la narrativa es una cosa cosificada en materia. Ya tiene que ser una historia donde haya ferrocarriles, donde haya rieles, donde haya por lo menos ladrillo de construcción. Si no, no es novela. Existían esos criterios aquí. Yo los vi. Como jurado concurso me tocó discutir con otros jurados. Y aparecían ese tipo de criterios, ¿me entiendes tú? O sea, es una cosa que de repente a uno lo deja perplejo. Fíjate que Chile nunca hay un premio que se da en narrativa en América Latina, que es el premio Rómulo Gallego. Es el premio que tiene más prestigio dentro de las letras de novela en América Latina. Y nunca la ganó un escritor chileno, nunca. Fueron candidatos a ganarlo Donoso, Edward y un montón de gente, pero nunca lo ganaron. Hasta que lo ganó este escritor que ahora está muerto, que se llama Roberto Bolaño, a quien yo considero un gran escritor y que tiene mucha influencia de Cortázar. Cortázar es uno de los escritores que marca nuestra generación, sin lugar a dudas. Es el más osado, el más lúdico, el que más arriesga en este juego de crear. Pero en base a esto, el mismo Bolaño es súper inasequible para todos nosotros. Si vemos, si cualquiera de nosotros va a buscar un libro de Bolaño, al final tiene que pagar una suma que para poco está al alcance. Entonces, perdón, un paréntesis. Tú dices que es poco asequible en el sentido económico. Acceder claro. a ese... No en el sentido de lo que está diciendo. No. Acceder al material de Bolaño. Entonces, hay una separación, sobre todo acá en Chile, entre estos autores que han marcado en cierta medida, salen de esta cotidianidad de lo básico, de lo banal, de esa literatura de noche para dormir, y que generalmente uno, como persona que tiene limitaciones económicas, no puede acceder. Entonces, ¿cómo se soslaya esas barreras para el lector común? Perdóname, pero yo creo que la gente siempre encuentra la manera de soslayar esa barrera. Pero desgraciadamente ya no es como era, como fue alguna vez. A mí me tocó participar, era joven, digamos, tenía entre 18 y 21 años, cuando en este país existió el gobierno de Salvador Allende. Y en ese momento se montó en Chile la editorial Quimantú, que fue la editorial más grande que ha habido en América Latina. Nunca se habían editado tantos libros como en aquel. Y los libros se empezaron a editar a precios que eran ridículos. O sea, uno los encontraba en kioscos, gran literatura. Yo leí muchos libros de clásicos de la literatura moderna, no de la literatura clásica, que se vendían en los kioscos a un precio que era inferior al valor de una cajetilla de cigarrillo. Ya, o sea, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Si tú para acceder a un escritor como Bolaño tienes que pagar 25, 30, 40 mil pesos, es prohibitivo.
Es prohibitivo especialmente para la gente que es estudiante, por ejemplo. Claro, por supuesto que es una discriminación. Entonces, hay que encontrar, no sé, fotocopiarlo, prestárselo. Yo creo que aquí este es un país donde se prestan más libros de los libros que se venden. Por eso, porque son muy caros. El IVA a los libros, por ejemplo, es también algo que los hace encarecer y que no debería existir. Pero lo que está acá es que, por ejemplo, la mayoría de la gente, si tomamos los números, las estadísticas en donde de la población que trabaja, recibe, la mayoría, el 60%, gana el mínimo. Entonces una persona que gana el mínimo no puede darse ese gusto, ese lujo de gastar tal cantidad de plata en un libro. Claro, alguien que gana 170.000 pesos mensuales y va a tener que gastar 40.000 pesos en comprarse un libro, es absurdo, nadie lo va a hacer. Eso es prueba de que la gente entonces tiene menos posibilidad real de educarse o de crecer en términos de lectura, de adquirir conocimientos, ¿te fijas? Y eso es también una forma de discriminación y es una forma también de dominación. En eso estamos completamente de acuerdo. Eso es un dato a la causa. O sea, no... Ahora, lo que hace gente, por ejemplo, es ir a esos lugares donde esa gente vive a leer, organizar lectura, organizar maneras de hacer que la gente tenga acceso a bibliotecas públicas y pueda acceder a esos libros de manera gratis, sin tener que pagar por ello. Claro, pero una parte importante de la reproducción del capital cultural, por ejemplo, en la familia, es tener una biblioteca en la casa. O sea, si estamos formándonos con libros prestados, al final siempre nosotros tenemos que pedir un permiso al sistema para que podamos acceder a ese tipo de conocimiento. Entonces, existe una limitación que va más allá de lo que uno por voluntad pueda ir y adquirir un libro prestado en diversas bibliotecas que existen, el mismo internet, que uno puede bajar muchos libros, pero al final las limitaciones están. Y esas limitaciones terminan... Hay que estar luchando para acceder al conocimiento. Sí. Me parece que es interesante lo que tú señalas. Yo antes me recuerdo una época en que uno iba a una casa y encontraba una biblioteca. Yo ahora cada vez encuentro menos bibliotecas en las casas. Encuentro, un estante con libros, por ejemplo, antes era normal. Alguien tenía un estante con libros. Hoy día es muy difícil encontrar un estante con libros. Eso también significa que la gente cada vez le presta menos interés a la lectura. Obviamente. Y está demostrado que la lectura es lo que te hace crecer más intelectualmente. Aquí en Chile que se hace la prueba de aptitud académica, por ejemplo, el lugar donde la gente tiene más errores en la parte de castellano es en comprensión de lectura. Y es porque se ha descubierto que estudiantes universitarios chilenos, y estas son encuestas hechas por organismos autorizados, no es invención mía, tienen dificultades para comprender un texto simple. O sea, ¿para qué vamos a hablar de textos complejos? ¿No es cierto? O sea, porque falta la destreza, la habilidad, porque es una habilidad que se adquiere también. O sea, saber leer es una habilidad que se adquiere. De hecho, la gente titulada, estaba leyendo la otra vez, el 60% no entiende las cosas que lee. Sí, ya. El 60% de gente Imagínate qué país estamos. Este es un país que avanza a pasos de jaguar hacia una especie de convertirse en un país de primer mundo, como un país como Suiza, como, no sé, algún país europeo, y la gente tiene problemas para entender un texto. O sea, nos podemos parecer en usar determinada marca de perfume o determinada marca de blue jeans o de relojes o de celulares, pero en comprender un texto literario todavía estamos a una distancia. Ahí en un cuento suyo, La pérdida, el fin de la inocencia, que le da nombre a un libro suyo, hablaba de la traición y la venganza. La traición que sufrió esta joven a manos del flaco ese que estaba viviendo en Saturno. Sí. Y termina vengándose de él, esperando que él la viera La sorprenda en el acto. En el acto. Sí. Si llevamos esto a lo que estamos viviendo ahora como la traición que sufre la gente, o que sufrimos todos en realidad por este cuento que nos contaron
de la alegría, de la vuelta a la democracia, del final de la dictadura y todo eso. La venganza está aquí. Actualmente se están formando grupos de poder que están fuera de lo que a nosotros nos dicen que es correcto. Están los anarquistas, están varias gente haciendo movimientos sociales. Entonces, el escritor, usted como escritor, ¿cómo se apropia de esa problemática y la lleva a que no sea este objeto de culto, este objeto discriminador? Mira, en primer lugar, me gustaría precisar algo. En el cuento de Fin de la Inocencia, lo que yo busco, que no sé si es lo mismo que se entiende cuando se lee, es decir algo que es muy simple en el fondo. No se puede herir la susceptibilidad de alguien, o el ego de alguien, si tú quieres, y pensar que eso va a quedar impune. Ahora, lo que ha pasado en este país, yo no creo tanto en que nos contaron el cuento de la democracia, yo no creo eso. Porque yo soy un ferviente defensor de la idea de que cada persona es responsable de lo que hace. Ahora, como nosotros vivimos en un país subdesarrollado, somos subdesarrollados en muchos sentidos. Y ocurre que en países como el nuestro, mucha gente siempre está esperando que alguien resuelva los problemas por él. Pero es poca la gente que se atreve a decir, yo voy a resolver mis problemas. Yo no tengo que esperar que alguien me venga a contar la historia, o que alguien me venga a resolver los problemas por mí. Entonces, eso nos lleva a otro tema. Yo pienso que la salida, el fin de la dictadura, así, contada así como que la alegría ya viene, tenía que cumplir ciertos requisitos que eran básicos. Para mí un requisito básico es que este país tenga una constitución que sea fruto de un cabildo abierto, y no una constitución hecha durante la dictadura que le costó el puesto al contralor de la época, porque dijo que era ilegal. Pero sin embargo, después se fue maquillando esa constitución hasta tener lo que tenemos hoy día. Esto que tenemos hoy día es algo que yo considero que es muy grave para la sociedad chilena, y yo he escrito sobre esto varios cuentos y tengo una novela en proceso. Yo creo que lo que aquí en la sociedad chilena está en este momento reinando, mandando, es esta sensación de impunidad. La impunidad significa que en este país, en un día determinado, un grupo de personas pasaron a llevar la ley y eso no ha sido nunca sancionado por la sociedad en su conjunto. No solamente por el aparato judicial, sino por la sociedad, que sea capaz de decir, examinar, analizar lo que pasó y decir, aquí se pasaron a llevar las leyes. Pero una sociedad que está castrada en su espíritu crítico. Al ocurrir eso y darse por normalidad lo que tenemos hoy día, porque hoy día asumimos tácitamente que vivimos en una normalidad que no es tal porque eso está latente, está allí. Este ciclo para mí todavía no se ha cerrado. Entonces, y prueba de ello es la cantidad de problemas que seguimos enfrentando día a día relacionados con cosas que ocurrieron durante la dictadura y que no se cierran porque el problema de fondo no son capaces de enfrentarlo quienes deberían hacerlo. Entonces pasa de que para mí, mientras la impunidad sea una realidad en esta sociedad, mucha gente, esté donde esté entre aquellos que defendieron sus intereses económicos, porque lo dijo